Buenas noches, bienvenidos oficialmente a Más Realidad. Ya lo veo a Fernando Iglesias en un ratito sentado con nosotros. Cerramos la semana donde el relato quedó, como decía antes con Eduardo, hecho añicos, hecho trizas. Paradoja del destino, el kirchnerismo, que venía a combatir las oligarquías, como decía el otro día Fernando, se lo robé un poco, se transformó ellos en una oligarquía. La oligarquía vacuna, es muy interesante, son una oligarquía. A ver, definime oligarquía. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. ¿Cierra o no cierra, Fernando? Se cumple a la perfección. El poder está en pocas manos. Hace 18 años, yo te diría 17, 18, lo mismo de siempre. Cristina, Alberto, Massa, Máximo. Y dos, son una clase social recontra privilegiada. Tienen sueldo de privilegio, tienen jubilaciones de privilegio, tienen mansiones de privilegio en Puerto Madero, en Recoleta, y tienen vacunas de privilegio, con lo cual, perfecto. Viven quejándose de la oligarquía terrateniente y construyeron ese relato donde se presentan como el progresismo, transgresor, que viene a luchar contra los privilegios de clase, contra los monopolios, contra los poderes fácticos, contra el orden establecido, contra el capitalismo financiero, y resulta que la oligarquía, al final, eran ellos. Una clase privilegiada que se quedó con el bien más preciado del mundo antes que todos. No dudaron un segundo en saltearse la cola. Y se quedaron con el bien, repito, universal, público, más demandado por la población mundial. La vacuna, sin ninguna aplicación racional. Siendo que la vacuna es para mucha gente la diferencia entre vivir o morir, en medio de una pandemia. Ahora, para ser justos, ¿no? Yo creo que no tenemos derecho a sorprendernos, porque veo mucha gente sorprendida. La hipocresía no es nueva. Viene desde hace, pero muchísimos años con el kirchnerismo. No hay derecho a sorprenderse. La primera medida que tomó este gobierno, el nuevo, el de Alberto, cuando volvieron, estoy hablando de diciembre de 2019, fue ajustar a los jubilados en nombre de la solidaridad. ¿Vos te acordás de eso? Prohibido olvidar, eliminaron la fórmula de movilidad, nunca aumentaron el 20% prometido con Navarro, ajustaron los saberes, achataron la pirámide, y todo eso lo hicieron bajo el paraguas de una ley que se llamaba Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Pocas veces vimos algo tan perverso como eso. Usar la palabra solidaridad para meterle la mano en el bolsillo al eslabón más débil de la sociedad, los viejos, los jubilados. Ahora, por eso digo, no nos podemos sorprender, ¿no?, de esta doble moral. Hablan de redistribución del ingreso, 47% de los argentinos pobres. 47% han logrado con la cuarentena destrozar a la sociedad argentina, 21 millones de personas bajo la línea. Mirá lo que es eso. Y si lo medís entre los chicos, los adolescentes, ese número trepa al 55%. Digo, hablan en contra de los monopolios, tienen la mayor concentración económica de la historia, gracias al kirchnerismo. El 80% de las ventas quedan en manos de 4 cadenas de supermercados. Eso fue con Moreno. Y gracias al kirchnerismo, el 70% de lo que se exporta es soja, se lo reparten 3 pools de siembra. Y esa concentración no fue con Macri o con De la Rúa, fue con el kirchnerismo. Entonces, ¿de qué monopolio me hablan? ¿Sí? Ustedes fomentan los monopolios. ¿Quién firmó la fusión? ¿Saben de qué fusión hablo, no? Hablan de la recuperación de la juventud política, pero apoyan a caudillos como Infran, que gobierna Formosa desde 1991. O como los Rodríguez Sá, que gobiernan, yo no había nacido, 1983. Toda la democracia de los Rodríguez Sá, democracia, bueno. Dicen combatir al odio, pero después quieren jugar al bowling, con un camión en la 9 de julio, arrollando opositores. ¿Te acordás de esto? Mirá, Daddy. ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? ¿Qué onda? Una gana de agarrar un camión en N1619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das al bowling, claro. Lo más lindo eran las risas, ¿no? Las risas cómplices. Menos mal que no tienen odio, ¿no? Menos mal que son puro amor. Por eso digo que la hipocresía, el doble discurso, es total. Se quejan Lofer y de la presión a la justicia, y después te aparece Zaffaroni y amenaza con una pueblada. Si no se terminan las causas, escuchen lo que dijo un ex miembro de la Corte Suprema, Zaffaroni, a ver.
algo habrá que hacer para corregir esto, y si no se lo hace, un día va a salir el pueblo a la calle, cosa que no me gusta, ¿no? Creo que habría que evitarlo antes, pero de lo contrario, esta escalada fundada en esta sensación de omnipotencia, debida justamente a la falta de cintura política de los protagonistas, y no se dan cuenta que a la larga va a producir una poblada esto, no, cosa que no me gusta. Creo que habría que hacer algo institucional antes de eso, ¿no? Una animalada, una burrada. Espero que todos tomemos dimensión de la gravedad institucional que tiene esto, ¿no? Que tiene la amenaza de Zaffaroni. La traducción es muy simple. Si no paran las condenas, se va a producir una pueblada. Esto no es lofer. Esto no es apretar. Esto no es condicionar a la justicia federal. Esto no es querer digitar los fallos desde la política. Por eso digo que la contradicción entre relato y realidad es enorme, es total, es permanente. Viven chocando, viven diciendo una cosa y haciendo la otra. Se quejan de las grandes corporaciones, pero no se meten con la corporación más grande, ¿no? La más poderosa, la más dañina, que es el juego. Somos el país con más casinos y bingos de Latinoamérica. Hoy leía las estadísticas, 400 salas de juego y 80.000 máquinas tragamonedas. Pero ahí no se meten. Esa trampa mortal que le saca la plata a los pobres, yo lo detesto. Esa trampa adictiva que los aleja de la familia, del trabajo, pero con esa corpo, ahí no se meten porque son los socios, ¿no? Son los socios de los canales de televisión. Por eso el escándalo de las vacunas de esta semana es una muestra más, la peor, pero es una muestra más de la hipocresía brutal que tienen. La diferencia, me parece esta vez, es que han roto todos los límites morales, porque se metieron, repito, con un bien público y escaso que para muchos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Se robaron el bien más demandado del mundo, se robaron el antídoto que tiene en vilo al mundo. Nos tuvieron encerrados durante todo el 2020, a la espera de la vacuna, esperar la vacuna. Nos prohibieron trabajar, nos prohibieron ir a la escuela, nos prohibieron ver a la familia, a los abuelos, a los papás, nos prohibieron circular, éramos delincuentes andando con el auto, teníamos un miedo, nos prohibieron salir a comer, nos prohibieron festejar un cumpleaños, el miedo que teníamos de festejar, de salir un ratito, nos prohibieron correr, running, asesinos, nos prohibieron viajar de una provincia a la otra, sigue prohibido, todavía en algunas, nos trataron de asesinos a los periodistas, a todos aquellos que criticábamos con buena intención la extensión de la cuarentena, decíamos, tal vez es un poco mucho, nos decían barbaridades, incluso el presidente, y al final lo primero que hicieron fue agarrarse las vacunas ellos, las vacunas de otros. El presidente no dijo nada, ¿no? Ahí no se enojó, ahí no tuiteó nada. Zanini no dudó, Scioli tampoco, agarró rápido, Duhalde tampoco, Solá tampoco, Guzmán tampoco, Ginés tampoco, Bisotti tampoco. Después de un año de decirnos que estaban cuidando a la gente. Lo primero que hicieron fue salvarse ellos. Pero lo primero, vieron que el relato incesante es nadie se salva solo. Es como una frase de moda que está hoy en el kirchnerismo. ¿Qué hicieron? Se salvaron solos. Lo primero que hicieron fue salvarse ellos. Fueron disfrazados en combis oficiales al vacunatorio, VIP del Hospital Posadas, o entraron por la puerta de costado, tipo el medio de Porcel, al despacho de Ginés, a darse la vacuna VIP, mientras la gente se llenaba de angustia tratando de conseguir ese turno en esa página web que estaba totalmente saturada. Entonces, igualdad de oportunidades, equidad, Estado presente, el Estado te cuida. Un gran verso, con mucho dolor lo digo, ¿eh? Un gran relato. Me hubiera encantado un Estado presente y efectivo. Un gran chamullo. Un relato que se cae. Después se sorprenden cuando aparecen las encuestas. Mirá esta, ¿no? Que solo el 16% de los estudiantes universitarios de Argentina piensa que el país es un buen país para vivir. No, de ninguna manera. Lamentablemente, esto es muy triste. Se sorprenden cuando ven poner la otra que el 75% de los jóvenes evaluaron irse de la Argentina, emigrar del país. No hay sorpresa, no hay derecho a sorprenderse. Están arruinando un país hermoso, con buena gente. Están jodiendo a los viejos y están jodiendo a los pibes. Hace años que no se veía una decisión
tan perversa, y encima se ofenden. Esta semana lo vimos ofendido al presidente, se enojan con el periodismo, hablan de payasada, aprietan a los jueces y a los fiscales que investigan, los mandan a jubilar. ¿Sabes lo que se pregunta hoy un pibe de 20 años? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me capacito? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me rompo el lomo? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué hago la cola? ¿Para qué respeto la ley? ¿Para qué hago los trámites por derecha? El ejemplo que baja esta semana de lo más alto es tétrico, doloroso, angustiante. Estudiar no es importante, las clases son mucho despelote, como dijo alguien, el mérito individual está mal, el orden es relativo, el orden vamos viendo, la ley es optativa y lo importante es ser amigo del poder, tener un contacto. Por eso, y con esto cierro, la sociedad argentina tiene derecho a pedir que se vayan todos los privilegiados, que se vayan todos. Todos los privilegiados que renuncien mañana sábado puede ser un gran día. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos. A pleno, el viaje a Moscú, el viaje por la vida, el viaje que todos soñamos como posible, ha despegado. Un cielo bien argentino para una esperanza bien argentino. Buen viaje, aerolíneas.